nuestros ojos, se seca su herida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima, a través aún nos queda anunciar al pueblo gente que Jesús está volviendo, victorioso y esplendente. Pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús volverá. Arrodillarse, que nos arrodillemos, y a los que no pueden, pues que inclinemos el rostro para orar, para comenzar lo que es el tema de esta tarde. Oremos. Eterno Padre, que tu morada es en las alturas de los cielos, gracias, Señor, porque siempre estás con nosotros. Hoy comenzamos un año más de vida, un año más de oportunidad que nos das. Te lo agradecemos, Señor. Gracias porque eres bueno con nosotros. Ayúdanos, Señor, para entender y para analizar, y que nosotros podamos comprender de que tu Hijo viene pronto por su pueblo. Por favor, Padre, úngenos, purifica nuestras vidas, danos entendimiento, y que el mensaje que tú nos has dado para que nosotros prediquemos lo podamos compartir sin temor alguno, sin miedo a nada, que podamos compartir a todo aquel que necesite escuchar este mensaje de salvación. Padre eterno, ayúdanos para no ponernos metas que no vamos a cumplir. Es más bien que nosotros nos pongamos en tus manos para que tú puedas guiarnos y puedas tú darnos lo que necesitemos. Lo que nosotros tenemos que hacer es someternos a ti y aferrarnos a la palabra que dice: todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Gracias, Padre. Quédate con nosotros y que este mensaje sea de bendición. En el nombre de Jesús te lo agradecemos. Bendito seas. Amén. Hermanos, el mensaje de esta tarde lo he titulado, esta es prácticamente la primera parte, 3 mensajes angélicos. Primera parte, son los mensajes que prácticamente nosotros como adventistas tenemos, y es una de las bendiciones más grandes, que ninguna otra religión lo tiene. Nosotros tenemos esa oportunidad, así es que nos corresponde a nosotros prácticamente disfrutar, apoderarnos de este tema, de este mensaje, y compartirlo. Vamos a ir a Apocalipsis como introducción 14, y lo vamos a leer. Apocalipsis 14, del 6 al 10. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicar a los moradores de la tierra, de toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino de su furor y de su fornicación. Y el tercer ángel le siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia, su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Como saben perfectamente, el inicio de este periodo los mensajes angelicales que nosotros tenemos, es un periodo que marcó la diferencia y marcó la vida prácticamente y el destino para muchas personas. La terminación y la conclusión de las 2300 tardes y mañanas. Sabemos con pruebas bíblicas
y por el testimonio de que eso sucedió en el año 1844. Algo interesante sucedió en el año 1844. Los mileritas tuvieron la experiencia del gran chasco, llevando a un nuevo estudio a fondo las profecías sobre la segunda venida. El entendimiento nuevo que resultó de ese estudio de las Escrituras llevó a la creación de la Iglesia Adventista. Ese mismo año, Charles Darwin completó un resumen de sus ideas sobre la evolución por selección natural. Lo llamó un resumen, pero era más como un pequeño libro. Darwin no publicó su resumen ese año. Sin embargo, en el mismo 1844, Robert Chambers publicó un libro de forma anónima, Los vestigios de la historia natural de la creación. Este libro habló sobre la posibilidad de cambios evolutivos durante largos periodos de tiempo. Se ha dicho que este libro tuvo más impacto sobre el público que el de Darwin. Unos 15 años después, la reacción del público fue tan instante al trabajo de Chambers que Darwin no publicó su trabajo. Y como nosotros comprendemos bíblicamente de que la creación fue hecha por 7 días. Los adventistas del séptimo día tenemos el encargo de llevar y presentar un mensaje especial para el mundo en el cual nosotros vivimos. Los mensajes de los 3 ángeles de Apocalipsis 14, del 6 al 12, no es nuestro propósito llevar este mensaje y compartirlo, el significado de estos mensajes y su relación con la doctrina de la creación de nuestro Dios. El contexto de Apocalipsis 14 indica un escenario escatológico insertada entre la persecución que se presenta en los capítulos 12 y 13 y la cosecha final del capítulo 14. Nosotros los adventistas pensamos y sabemos que el mensaje de los 3 ángeles de los 3 ángeles del capítulo 14 es el movimiento final que prepara al mundo para la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo. Leamos un poquito acerca del significado o una idea más o menos en resumidas palabras de los 3 ángeles. El primer ángel anuncia el Evangelio eterno. El Evangelio es la buena noticia de salvación que es necesaria debido a la caída del hombre. La historia de la creación forma la base para entender la caída. Por tanto, como a través de un hombre el pecado entró en el mundo, la muerte por el pecado, así la muerte pasó a todos por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12. El mensaje del primer ángel está dividido, digamos, en 2 partes, por decirlo así. Parafraseado, teme a Dios y dadle gloria por su juicio. Este mensaje se hizo importante en la historia de los primeros adventistas, en la doctrina de la sentencia de investigación y ejecutivo. La segunda parte también es parafraseado, adoración al que creó. En la escritura hebrea, una idea pesa a menudo 2 veces usando palabras diferentes. Esta es una manera de enfatizar un punto. El mensaje del primer ángel puede ser tratado como un paralelismo, más o menos así. Un ejemplo, teme a Dios por el juicio y adora a Dios a causa de la creación. Temer a Dios es mostrarle, obviamente, reverencia e implica adoración por respeto. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Porque pues solo tú eres santo. Porque todas las naciones vendrán a ti y te adorarán, porque tus juicios han sido revelados. El mensaje del segundo ángel afirma en Apocalipsis 14:8, ha caído Babilonia. ¿Por qué el segundo mensaje llega solo después del primer mensaje? ¿Podría el rechazo del primer mensaje ser el paso final de la caída de Babilonia? Babilonia representa la religión madre y sus hijas
del mundo caído, incluyendo las iglesias cristianas que se han alejado de Cristo. La iglesia de Cristo es impura. La fornicación implica que algo está tomando el lugar de Cristo. Las escrituras a menudo representan la relación entre Cristo y la iglesia como un matrimonio. Eso lo podemos leer obviamente en Apocalipsis 19. Podemos también leerlo en Isaías 54. El tercer ángel, el mensaje del tercer ángel obviamente está en Apocalipsis 14, 9 al 12. Es una advertencia. No adoren a la imagen ni reciban su marca. Los que ignoran esta advertencia se enfrentarán al juicio y al castigo. Observemos la palabra adoración. También vincula con el juicio. Adorar a la bestia en lugar de Dios sería fornicación espiritual. La marca de la bestia es una señal de la fornicación espiritual, una caída espiritual. Esta caída se produce como resultado del rechazo del mensaje del primer ángel. Adora a Dios, el Creador, y acepta su oferta de declararte no culpable. Al parecer, los que rechazan el mensaje del primer ángel se unirán para marcar a los que no están de acuerdo con ellos. Incluso usarán fuerza para evitar que alguien acepte el mensaje de los tres ángeles. Y lo estamos viendo poco a poco. Satanás está trabajando de la mejor manera, sutilmente. En resumidas cuentas, por decirlo así, el mensaje unificado de los tres ángeles es la justificación por la fe. La justicia viene por la fe en la muerte de Cristo. Esta muerte es necesaria porque Dios, en su justicia, no pudo excusar la caída de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Los tres ángeles de Apocalipsis 14 representados como volando por medio del cielo, simbolizan la obra de aquellos que proclaman los mensajes de los ángeles, primero, segundo y obviamente el tercero. Están unidos. La evidencia de la verdad permanente y siempre viva de estos grandes mensajes que tanto significa para la iglesia, que han despertado tan intensa oposición de parte del mundo religioso, no están excitantes. Satanás trata constantemente de arrojar sombra alrededor de estos mensajes para que el pueblo de Dios no discierna claramente su significado, su tiempo y lugar. Pero esos mensajes viven y han de ejercer su poder sobre nuestra experiencia religiosa mientras dure el tiempo. Joel, los testimonios, tomo 2, página 372. ¿De qué tiempo está hablando? El tiempo de preparación. Tiempo de preparación. He aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Juan el Bautista avanzó con el espíritu y el poder de Elías para aparejar el camino del Señor y encaminar a los hombres por el sendero de la sabiduría de los justos. Fue un propósito de los que vivirían en los últimos días, con el cometido divino de proclamar a la gente las verdades sagradas con el fin de preparar el camino para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Juan fue un reformador. El ángel Gabriel, descendiendo del cielo, pronunció un discurso sobre salud a los padres de Juan. Les dijo que no debería vino ni otra bebidas fuertes y que debería ser lleno de el Santo Espíritu desde su mismo nacimiento. Juan se separó de sus amistades, de los lujos mundanales, la sencillez de su indumentaria. Un vestido fabricado de pelos de camello fue una aguda reprensión para la extravagancia ostentosa de los sacerdotes judíos, así como para las demás gentes.
Su alimentación completamente vegetariana de algarrobas y miel silvestre constituía una reprensión contra la complacencia de los apetitos y la glotonería prevaleciente por doquier. El profeta Malaquías declara: he aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y temible. Él hará volver el corazón de los padres. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Malaquías 4:5. Aquí el profeta describe el carácter del trabajo que se debe realizar. Los que lleven a cabo la obra de preparación, el camino para la segunda venida de nuestro Señor Jesús, están representados por el profeta Elías. Del mismo modo como Juan vino con el espíritu de Elías para preparar el camino del primer advenimiento de nuestro Señor Jesús. Elías tisbita, por el hecho de que Elías era hombre de mucha fe, Dios pudo usarle en esta grave crisis de la historia de Israel. Elías era hombre sujeto a semejantes pasiones que nosotros, y rogó con oración que no lloviese, y no llovió sobre la tierra en 3 años y 6 meses. Santiago 5:17. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Primera de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. 15. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pedimos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Con la fe perseverante de Jacob, con la persistencia inflexible de Elías, podemos presentar nuestras peticiones al Padre, solicitando todo lo que ha prometido. El honor de su trono está empeñado en el cumplimiento de su palabra. El mismo Dios que había mandado la sequía había prometido abundancia de lluvia como recompensa del proceder correcto. Y ahora Elías aguardaba que se derramase lluvia prometida en actitud humilde. Su rostro entre las rodillas suplicó a Dios en favor del penitente Israel. Profetas y Reyes, página 114. Elías, el hombre de poder, había sido instrumento de Dios para vencer males gigantes. Para suceder a Elías se necesitaba un hombre que, por medio de una instrucción cuidadosa y paciente, pudiese guiar a Israel por caminos seguros. La educación, página 57. El gran tema de la reforma debe presentarse ante el mundo y las mentes del público deben ser impresionadas. Debe caracterizarse por la práctica de la temperancia y todas las cosas para que el pueblo de Dios se vuelva de su idolatría, de su glotonería y de su extravagancia en el vestir y otros asuntos. La abnegación, la humildad y la temperancia que Dios requiere de los justos y quienes dirigen y bendicen de manera especial deben ser representadas a las gentes en contraste con los hábitos. El dominio propio es esencial en todas las religiones genuinas, en toda la religión genuina. Los que no han aprendido a negarse a sí mismos se hayan destituido de la piedad práctica vital. Es inevitable que las demandas de la religión efectuadas, inclinaciones naturales y nuestros intereses temporales, todos tenemos una obra que hacer en la viña del Señor. ¿Cómo estamos viviendo nosotros nuestra vida? Obviamente cada uno de nosotros tiene que hacerse un examen o pedirle al Espíritu Santo que nos examine. ¿Cómo estamos viviendo? Solo Dios lo sabe. Pero en realidad el tiempo se está acabando. Cristo viene pronto.
todo el cielo tiene un profundo interés en nuestro bienestar, en que Satanás no nos controle ni nos amolde de acuerdo a su carácter perverso, mentiroso y egoísta. Porque he aquí viene el día ardiente como horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa en aquel día que vendrán, los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama, mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Sabemos perfectamente de que estas promesas es para el pueblo remanente de Dios, el pueblo que practica los mandamientos, guarda los mandamientos y respeta el sábado y la santa ley de Dios. Uno de los temas que un día compartiré sería lo impresionante y lo interesante que el significado de lo que hay dentro del arca del pacto, tanto como los 10 mandamientos, el maná y la vara de Aarón. Cada uno de ellos tiene un significado muy importante. Y en el mensaje de los 3 ángeles también está incluido, y eso nos corresponde a nosotros. La alimentación, qué es lo que comemos, la vestimenta, cómo un cristiano tiene que vestirse, los cristianos de hoy en día, las cristianas, los hermanos, las hermanas, cómo tenemos que vestirnos nosotros como hijos de Dios. En realidad son cosas muy insignificantes y son cosas que aparentemente no son muy sin importancia, por decirlo así. Pero recordemos lo que dice la Biblia: las zorras más pequeñas echan a perder el viñedo. Entonces, ¿cómo está mi vida y cómo estoy viviendo? Y la realidad de ello se manifiesta cuando estamos a solas cuando aparentemente nadie nos ve. Terrible. Una gran obra de reforma debía realizarse para preparar a un pueblo que pudiese subsistir en el día de Dios. El Señor vio que muchos de los que profesaban pertenecer a su pueblo no edificaban para la eternidad. Y en su misericordia iba a enviar unas amonestaciones para despertarlos de su estupor de conciencia, un nivel de conciencia degradante, por decirlo así, e introducirlos a prepararse para la segunda venida de su Hijo. Esta amonestación no es presentada en el capítulo 14 de Apocalipsis, pero si somos entendidos, sabemos perfectamente de que eso nos corresponde a nosotros. No está explicada en el capítulo 14 de Apocalipsis, pero sí está explicada en el capítulo 3 de Apocalipsis, el mensaje a la Odisea. En él encontramos un triple mensaje, capítulo 14 de Apocalipsis, proclamado por seres celestiales y seguido inmediatamente por la venida del Hijo del Hombre para cegar la mies de la tierra. En el pasado Dios revelaba sus planes de advertencia por medio de los profetas. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, según de Pedro 3. Dios tiene un pueblo sobre la tierra que con fe y santa esperanza escudriña el rollo de la profecía que se está cumpliendo rápidamente y que trata de purificar su vida mediante la obediencia a la verdad y a su santa ley. Cuando el Señor estuvo a punto de separarse de sus discípulos, los consoló en su aflicción, asegurándoles que volvería. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, y si os preparara el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Juan 14. Los ángeles que estuvieron en el monte de las Olivas después de la ascensión de Cristo repitieron a los discípulos la promesa de volver
que Él les había hecho. Este mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir, así volverá. La esperanza y la manifestación gloriosa y la esperanza que Dios quiere que nosotros tengamos y nos apoderemos siempre de ello es que Cristo viene pronto. Y de la misma forma que los discípulos se mantuvieron firmes en cada precepto y cada palabra que el Salvador les había hablado, Dios quiere que nosotros hagamos lo mismo. Y como mencioné la vez pasada, unidos, orando unos por otros, ayunando, consagrándonos. Si nosotros vemos a un caído, si nosotros vemos a un desanimado, es nuestro deber apoyarle. Y cuando se dice la palabra apoyar, eso incluye todo. Incluye cubrir o suplir algunas necesidades de las personas, de nuestro prójimo. Puede ser nuestro vecino, nuestro amigo, nuestro compañero de trabajo, en la iglesia. En las iglesias, dentro de las iglesias hay demasiada necesidad. Y no solo de necesidad espiritual, sino necesidades físicas y emocionales. Las personas están deteriorándose cada día porque esperan mucho. Muchos son débiles en la fe y los que son fuertes en la fe no hacen el más mínimo esfuerzo para levantarlos o para animarlos. ¿Qué pasaría si en realidad las cosas cambiarían? Si los que son fuertes en la fe llegasen a ser débiles, creo que comprenderían la necesidad que las personas débiles en la fe tienen dentro de las iglesias. En las iglesias nos sentamos, o cada sábado que llegamos, y nos sentamos a la par del hermano y lo vemos sonreír. Hasta ahí nos interesamos. Pero nunca le preguntamos cómo está. La Biblia dice que nosotros somos guardas de nuestro hermano. El mensaje de la justificación por la fe y los mensajes de los 3 ángeles involucra todo eso. El apóstol Pablo, hablando por inspiración, asegura: el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. El profeta de Pasmo dice: he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Todo ojo le verá. El 7º ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a caer han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Conflicto de los siglos, página 344. Dios tiene una advertencia especial para nuestros días. En Apocalipsis 22:20, en resumidas palabras, el versículo dice: sí, vengo pronto. Jesús vendrá como rey y como juez. Y miré, y he aquí una nube blanca, y sobre él, la nube, estaba sentado uno semejante al Hijo del Hombre. Tenía en su cabeza una corona de oro y en su mano una hoz aguda, afilada. Y otro ángel salió del templo, gritaba a grande voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque ha llegado la hora de cegar, porque la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube lanzó su hoz sobre la tierra, y la tierra fue cegada. ¿Dónde vamos a estar nosotros? ¿En qué grupo estaremos nosotros? Fíjense, una vez les comenté a los de la prisión y los puse en qué pensar. Y la pregunta sería hoy en día: ¿en qué grupo estoy yo ahora mismo? ¿O en qué grupo estaré? ¿En el grupo de los de la izquierda o en el grupo de los de la derecha? Ahora, si comparamos ambos grupos, la Biblia dice que el grupo de la izquierda es extremadamente grande. Digamos, por decirlo así, un 98%. ¿Por qué saco el 98%?
La historia del pueblo de Israel en el desierto. ¿Cuántos pudieron entrar de los espías? ¿Cuántos entraron? Solo 2 espías. Y el resto estaba afuera. Es un ejemplo muy sencillo. Pero en el día de Cristo, cuando Cristo venga, dice que le dirá a la multitud, prácticamente a la multitud más grande, los que prefirieron seguir por la senda más ancha y más confortable: apartaos de mí, que no os conozco. Y en eso dirán: pero Señor, en tu nombre hicimos milagros, sanamos enfermos, etcétera, etcétera, etcétera. Y aún así Jesús no le va a decir: no les conozco. Póngase a pensar usted y pregúntese en qué grupo estoy yo. Ahora, si el 98% de todo ese grupo Jesús no lo conocía, ¿qué espíritu los guió? ¿Qué espíritu se manifestaba en ellos usando el nombre de Cristo? A diferencia del grupo pequeño: venid benditos de mi Padre. Esa es la siega, esa es la cosecha por la cual Cristo viene. Ese es el remanente. Oremos para que podamos estar usted y yo ahí, y para que nuestro vecino, nuestro amigo también pueda estar. En las visiones de las cosas venideras, el profeta Juan contempló esta escena. Le fue revelada esta adoración del demonio y le pareció como que todo el mundo estuviese al brote de la perdición. Pero mientras miraba con intenso interés, contemplo la compañía del pueblo que guardó los mandamientos de Dios. Tenía sobre sus frentes el sello del Dios vivo. Y dijo: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y oí una voz del cielo que me decía: escribe, bienaventurados los que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, que descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Y miré, y he aquí una nube blanca, y sobre el cual uno sentado, semejante al Hijo del Hombre, que tenía en su cabeza una corona y en su mano derecha una hoz aguda. Y otro ángel salió del templo, clamando en alta voz al que estaba sentado sobre la tierra, y le dijo: mete tu hoz, que la siega está lista. Y otro ángel salió del altar, el cual tenía poder sobre el fuego, y clamó con gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimios de la tierra, porque aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y otro ángel salió del templo, y clamando en alta voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y siega. Y otro ángel salió del altar, el cual tenía sobre poder sobre el fuego, clamando a gran voz. Testimonio selecto, tomo 4, página 277. Isaías 63:2. Porque es rojo tu vestido. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha piscado el lagar? He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los olé, o sea, los abatí, los humillé con mi furor. Y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Los libros de Daniel y Apocalipsis deben ser estudiados, así como las otras profecías del Antiguo Testamento. Debemos de escudriñar. De hecho, el testimonio de la hermana Guay aconseja muchísimo eso, que leamos y que escudriñemos libros de Daniel y Apocalipsis, Mateo 24, Isaías 58, pero sí que nos enfoquemos mucho en Daniel y Apocalipsis. Es necesario que haya un estudio mucho más
más de cerca la palabra de Dios, especialmente el libro de Daniel y Apocalipsis. Dice ella, la luz que Daniel recibió de Dios fue dada especialmente para estos postreros días. Testimonio para ministro, página 112. En el tiempo del fin, el fin del tiempo y el tiempo del fin son dos cosas muy un poco distintas. Pero en el tiempo del fin, el capítulo 12 de Daniel es una advertencia que todos necesitamos entender antes del fin del tiempo. Hay ministros que claman creer la verdad mientras no están santificados por la verdad. A menos que se produzca un cambio en sus vidas, ellos dirán, mi Señor tarda en venir. Eso está comparado con la parábola que está en Mateo 24. Mateo 24, 48. El libro de Apocalipsis se inicia con una orden a entender las instrucciones que contiene. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de estas profecías y guardan las cosas que en ello está escrito, porque el tiempo está cerca. Las verdades de este libro se dirigen a los que viven en estos últimos días. ¿A quiénes en realidad se dirigen estas verdades? El mensaje es para nosotros, porque la venida de Cristo está más cerca de lo que podemos imaginarnos. El mensaje del tercer ángel está a punto de concluir. El capítulo 12 de Apocalipsis está a punto de que entremos prácticamente en lleno a todo ello. O sea, cada una de las profecías que están mencionadas en el libro de Apocalipsis y Daniel están a punto de terminar. ¿Qué viene después de todo esto? Nos acercamos al tiempo en que las profecías de ambos libros se hayan de cumplir completamente. Como está en la Biblia y como Dios lo dijo, se tienen que cumplir. Cuando ambos libros sean mejor entendidos, los creyentes tendrán una experiencia religiosa completamente distinta. Eso es lo que nos corresponde ahora mismo a nosotros. Y muchos de los que no lo entienden, entonces, pueden recibir explicación. Obviamente, tenemos que recibir sabiduría de parte de Dios, pero los que lo entendemos podemos humildemente explicarles a los que en realidad les cuesta mucho entender. Una cosa se comprenderá con certeza por el estudio del Apocalipsis y de Daniel, que la relación entre Dios y su pueblo es estrecha y decidida. Se ve una maravillosa conexión entre el universo del cielo y este mundo. Lo que les fue revelado a Daniel fue completamente más tarde por la revelación que se le hizo a Juan en la isla de Patmos. O sea, si muchas personas no creyeron en el libro de Daniel y no lo entendieron, bueno, de hecho Daniel no lo entendió, algunas partes no las entendió, porque el ángel le dijo que no era para el tiempo de él. Pero para poder confirmar y que se pudiera entender, tenía que haber otra revelación similares. Por esa razón, Dios le revela en la isla de Patmos a Juan el libro de Apocalipsis. Bendito sea Dios porque hizo eso, para bienestar nuestro, para que nosotros conozcamos el tiempo en el que y para que prediquemos, para que practiquemos, para que cuando Jesús dijo ir y hacer discípulos, nos dio una orden, bueno, de hecho no es una orden, sino que nos dio un privilegio que los ángeles quisieran hacer, que es la palabra discípulo. Cuando Jesús hizo o llamó a sus 12, los instruyó, los guió, los educó para que fuesen semejantes a Él. Eso significa discípulo, ser semejante en este caso, a Jesús. Por eso Pablo se toma el atrevimiento de decir, imítenme a mí. Y lo hizo con toda autorización, porque era un hombre recto en todo aspecto. Es lo mismo que Dios quiere hoy en día, que nosotros hagamos discípulos, que nosotros hagamos personas semejantes a el carácter que nosotros podemos estar manifestando de Cristo. Pero si nosotros no tenemos un carácter que manifieste el amor de Cristo, la misericordia, la piedad, que los frutos del Espíritu estén en nuestras vidas,
¿qué discípulo vamos a ser nosotros? ¿Estamos mintiendo? ¿Seguiremos mintiendo a nosotros mismos y pretendiendo engañar a Dios? Porque la palabra es correcta y es directa. Id y haced discípulos. Enseñad a que guarden todas estas cosas que yo os he mandado. O sea, la orden de Cristo fue muy clara y es directa y no es opción. El predicar el evangelio no es opción. O no es de decir si puedo, no puedo. O sea, no es de pensarla. Y de hecho no es una orden. Es un privilegio que todos deberíamos apoderarnos de ello, practicarlo. Tenemos que tomar en cuenta de que si yo voy a ser un discípulo y voy a hacer discípulos, tengo que actuar conforme Dios lo indica. La alimentación, la vestimenta, temperancia, o sea, todo lo que el testimonio, todo lo que la Biblia lo dice, luchar y el Santo nos ayude. Muchos serán purificados y emblanquecidos y acrisolados, o sea, perfectos, sin tacha, pero los malos seguirán haciendo maldades y no entenderán ninguno de los malhechores, mas los sabios entenderán. Y desde el tiempo en que fue quitado el holocausto continuo, es a saber, para poner allí la abominación desoladora, habrán 1290 días. Bienaventurado aquel que espere y alcance a 1335 días. Tú, empero, anda por tu camino hasta que llegue el fin. Entre tanto, descansarás y te levantarás al goce de tu herencia, al fin de los días. Esta fue la promesa que Dios le dio a Daniel. Y Daniel murió con la esperanza de que estará y que Cristo lo resucitará y estará con los redimidos. Bienaventurado aquel que espere y alcance a 1335 días. Eso nos corresponde a nosotros. Bienaventurados hoy en día los que alcancemos a llegar hasta el fin, cuando Cristo venga, y que no vayamos solos, sino que llevemos también a muchas personas que están necesitando, deseando ese mensaje que usted y yo tenemos, y que muchos egoístamente no lo comparten. ¿Por qué razón no lo comparten? Quizás porque el testimonio o la conducta no es la correcta. Ahora es tiempo. Hoy es el día, dice la Biblia. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Así es que, hermanos, esta, por decirlo, la primera parte de este tema es un tema bastante largo. Y tenemos que pensar y analizar cómo está nuestra vida y en qué grupo voy a estar yo. Oremos unos a otros, unámonos, porque la oración eficaz del justo tiene mucho poder. Que Dios nos bendiga. Gracias, hermanos. Si es tan amable, llévenos en oración. Oremos. Eterno Dios, Padre bendito, gracias porque tu amor siempre está con nosotros. Somos pecadores, somos miserables, somos lo peor que puede tener este mundo. Pero la sangre de Cristo nos limpia, nos purifica. Tu Santo Espíritu nos convence y nos lleva hacia Cristo. Y Cristo nos lava. Con su preciosa sangre nos purifica y nos presenta ante el Padre, ante ti, oh Dios del cielo. Por favor, perdona nuestras iniquidades, perdona nuestros pecados que conscientemente cometemos o inconsciente, pecados que desde la niñez traemos como costumbre, como práctica. Ayúdanos, Señor, para ser auténticos, para ser semejantes e imitar a Cristo, y que podamos nosotros hacer discípulos que puedan imitarnos a nosotros con el carácter de Cristo. Bendito sea.
Y gracias por esta tarde y este nuevo año. En el nombre de tu Hijo amado Jesús te lo imploramos y te lo agradecemos. Amén. Amén, amén, gloria a Dios, que la gloria sea para nuestro Dios, gracias hermano. Así que tenemos que mantenernos firmes en lo que nosotros creemos, hermano, que Amén. nada nos mueva, porque la venida de nuestro Señor Jesucristo es inminente. El día y la hora no lo sabemos, pero sabemos por los acontecimientos que suceden alrededor nuestro que Cristo está a las puertas. Voy a abrir la línea por si alguien tiene alguna pregunta. La línea está abierta, hermano. Si hay alguna pregunta, este es el momento. ¿Alguna pregunta, hermano? Estrella 61. El mensaje en verdad ha sido bien claro. Tenemos que abrigarnos en nuestro corazón. Hermanos, recordemos siempre, tenemos que escudriñarnos si nosotros estamos viviendo de acuerdo a la voluntad de nuestro Creador y haciendo las cosas que Él nos manda en su santa palabra, hermano. Recuerden que Él nos los dejó de ejemplo, su vida aquí, para que nosotros, si nos entregamos en las manos de Él y dejamos que el Espíritu Santo nos dirija, vamos a caminar día a día, a subir escalón peldaño a peldaño, hasta llegar a la estatura que Él quiere que lleguemos, hermano. Estrella 61, hermano, la línea está abierta. Bueno, mi hermano Orellana, no hay preguntas. El mensaje ha sido muy claro. Gracias por haber estado con nosotros. Y también le damos las gracias a aquellas personas que han mandado sus ofrendas. Recordemos orar por Brenda, que pronto irá de viaje la próxima semana, la segunda semana de este mes, llevando este mensaje. Así que mantengámoslas en oración. Y gracias a todos que esta noche estuvieron con nosotros escuchando. Que Dios les bendiga y que el ángel de Jehová siempre nos acompañe. Buenas noches para todos y quedamos despedidos. Bendiciones. Amén.